Buen día, doctor Antonio. En este momento, con la compañera Cindy Méstica, comenzaremos con la defensa de nuestro seminario. Comenzando con la primera pregunta, que dice: de las especies no nativas que encontraron, ¿existen reportes de ellas en otras partes de Chile o es la primera vez que se encuentran en el país? Bueno, para las 5 especies no nativas que logramos identificar, en el caso de Yasa marmorata, sí hay registros acá en Chile, ya principalmente en el norte del país. En el caso de Yasa starleyi, tiene una distribución geográfica que se ha reportado aquí en Chile desde la región de los lagos hasta Aysén. Silis pectinans sí ha sido registrada en Chile con una distribución desde Taltal hasta Valdivia. En el caso de Crassicorphium bonelli, está identificada como una especie invasora aquí en Chile, pero la distribución geográfica no la puedo dar con exactitud ya que no fue encontrada. Y en el caso de Palenotus bellis, es una especie que se buscó, pero hay muy poco estudio de estas especies, entonces no podría afirmar que si hay registros acá en Chile. Eso es lo que sucede con esa especie. Entonces, en definitiva, la cantidad de especies de las 5 sí se han encontrado registros acá en Chile. La segunda pregunta consistió en: ¿existen en Chile estudios o reportes de efectos de especies invasoras marinas sobre las comunidades nativas o sobre especies marinas de importancia comercial? La respuesta es sí. Cultivos acuícolas, principalmente moluscos, establecidos a lo largo de las costas de Chile, son atacados por poliquetos perforadores, principalmente de las especies Polydora rickettsii, Polydora uncinata y Dipolidora yardi, ¿ya? Provocando importantes modificaciones en las conchas de abalones y las ostras, ¿ya? Ocasionando considerables pérdidas económicas en la industria de la acuicultura. La tercera pregunta corresponde a: suponiendo que las especies que encontraron son todas las especies invasoras que hay en los puertos, es decir, pocas, y pensando que el tráfico marítimo internacional en Chile es muy intenso, ¿podrían dar algunas hipótesis de por qué tendríamos tan pocas especies marinas invasoras en las costas de Chile? Para responder esta pregunta hay que entender de que todas las especies que son introducidas no todas llegan a mantenerse en el espacio y en los ecosistemas. Como se mencionó en la presentación, las especies tienen que tener harta tolerancia fisiológica porque están llegando a un nuevo ambiente. Una de las primeras barreras que podríamos identificar es que las especies que provienen y que identificamos, si bien y los servicios navieros provienen de lugares bastante cercanos a la línea del Ecuador. Por lo tanto, podríamos considerar que quizás los mares de Chile son lo suficientemente helados como para que las especies se puedan mantener. Las nuevas especies tienen que tener varios requisitos como competir con con las especies nativas. Por lo tanto, ahí tiene sentido nuestra metodología al tener placas de asentamiento, donde le da oportunidad a las especies introducidas a poder asentarse en algún lugar. Entonces podríamos mantener la hipótesis de que realmente las costas chilenas poseen barreras naturales que van impidiendo la introducción de nuevas especies porque necesitan tener esta nueva tolerancia fisiológica. Además, tenemos que entender de que las especies podrían llegar pocas o muchas de una misma especie, por lo tanto va a depender de cuántas lleguen, cuántas ingresen, su tasa de reproducción, la tasa de natalidad, para que se pueda mantener en el tiempo y en el espacio. Quizás algunas podrían llegar en el verano, pero ya con el invierno podrían ser totalmente seleccionadas en contra en nuestros ecosistemas. Por lo tanto, podríamos decir de que todas las especies, quizás incluso como nueva hipótesis, que las especies que provienen de ecosistemas similares, a las condiciones similares a las nuestras, son aquellos que pudieran permanecer y no las demás. Por último, ¿en qué unidades del currículum de los programas de estudio de los cursos que impartirán clases podrían incorporar lo aprendido en el seminario? Metodología y análisis de genes, código de barras, ADN y especies invasoras. La utilización de las técnicas y los conocimientos muchas veces no son propios de las unidades, sino que más bien depende de cuál es el contexto y el motivo en que nosotros utilicemos estos procesos. Por ejemplo, la metodología y los análisis de genes podría ser utilizado para identificación de biodiversidad en unidades primeras de primero medio,
o incluso para la identificación de especies invasoras, específicamente la última unidad de primero medio que tiene relación con la sustentabilidad y las políticas que permiten el control mejor de nuestros ecosistemas. Tenemos las unidades de segundo medio, que está genética y manipulación genética, donde podrían trabajarse procesos como identificación de la biodiversidad de genes, entendiendo de que, o los alelos, si bien en este caso son haplotipos, entender de que realmente tenemos genes, o los mismos genes para las cosas, pero muchas veces su escritura es distinta. Existen variaciones y por lo tanto tenemos variaciones luego en la expresión. Por lo tanto, la relación de genética, o sea, genotipo y fenotipo pueden estar relacionados con estas metodologías. El código de barra de ADN, existe un apartado en lo que es la primera unidad de evolución y biodiversidad de primero medio, donde hablamos de la identificación y el conocimiento de nuestra propia biodiversidad. Conocer que existen formas morfológicas de poder identificar especies y al mismo tiempo formas genéticas de identificar a estas especies podrían ser de mejoramiento para la formación de nuestros ciudadanos. Pero también estos códigos de barras pueden ser sobreutilizados y entendidos como una forma de poder parar la introducción de nuevas especies para así generar nuevas políticas. Gracias. Muchas gracias. Ya.